Bien, ¿cómo anda la cosa? Antes que me olvide, hola Dani. El viernes que viene tienen conmigo, ¿tá? O sea que esta semana es completa conmigo, por las dudas, porque ya el martes que viene es el Día del Estudiante, que vamos a tener clase. Vamos a tener clase el martes que viene. No, ninguno dice nada, o sea que quieren tener clase, ¿sí? No, no hay clase, profe. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay clase? Porque en la planificación dice feriado. El pez por la boca muere. Bien, entonces el martes que viene no va a haber clase y ya después el viernes tienen con Agustín y ya estarían casi encarando el parcial de Agustín, si no me equivoco. Sí, ya casi estarían. Sí. Así que entonces, hoy y el viernes que viene van a tener clases conmigo. El martes es feriado y el viernes tendrían con Agustín. ¿Estamos? Con lo cual, acuérdense, insisto, eso está, como bien decía María, están todo en el cronograma, pero por las dudas le hago acordar antes que tengamos problemas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, entonces vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. La clase pasada, y antes que se enojen, vamos a grabar antes que nada. Porque si no, después se me enoja. Bien, la clase pasada habíamos empezado con el tema de capital de la empresa. Y habíamos definido al capital de la empresa como todo el activo de la empresa, o sea, lo que poseía la empresa y que tenía como finalidad crear. Por supuesto, habíamos definido primero el patrimonio, que era igual al activo menos el pasivo. Después definimos el capital. Después del capital lo dividimos en dos, en el capital fijo o inmóvil y el capital móvil o circulante o capital de trabajo. Al capital fijo lo habíamos llamado K, al capital móvil lo habíamos llamado G. Entonces dijimos que el capital fijo era aquel que pertenecía a la empresa por un periodo mayor a un año, sufría depreciación. Después dijimos que el capital móvil es aquel que está de forma no permanente en la empresa, sino que se vende y se cobra con la venta y se reintegra con la venta. Y habíamos puesto una empresa a funcionar donde dijimos que teníamos las 4 áreas, que entraba un capital móvil y que iba avanzando en el proceso productivo y que parte de ese capital móvil iba quedando en cada una de las partes, de las 4 partes que componía la empresa. Y dijimos que cada parte también tenía un capital fijo K en cada una de esas 4 partes de la empresa. Entonces dijimos que terminábamos el ciclo en un periodo de tiempo N chica, donde lo que hacíamos era vender y cobrar el producto, y aparecía el retorno de capital a la empresa, donde ese retorno estaba compuesto por G', que ese G' era el que iba a dar continuidad a nuestro proceso productivo, R, que eran las reservas, que era la plata que debíamos guardar para pagarla, para amortizar el capital fijo, y la utilidad.
Esos eran los tres componentes del retorno de la empresa. Entonces dijimos, che, bueno, tenemos ese retorno, ¿para qué como ingenieros estudiamos el capital? Lo que tenemos que tratar de lograr como ingenieros es la mayor rentabilidad del capital. Y habíamos definido la rentabilidad como la utilidad sobre la inversión o el rendimiento que me daba esa inversión en función de la utilidad. Y decíamos que para obtener mayor rentabilidad teníamos dos formas: o aumentábamos la utilidad o disminuíamos la inversión. De aumentar la utilidad tenemos un momento de función directa del precio de venta, con lo cual se nos complica porque puede llegar un momento que nos va a dejar afuera de mercado. Tenemos que disminuir tenemos que disminuir la inversión. La inversión teníamos K más G. El problema es que K no lo podíamos disminuir porque una vez que lo dimensionamos es lo que necesitamos para llevar a cabo nuestra producción. Y si lo vendemos, nos pueden acusar de vaciamiento de empresa y vamos presos. Entonces tenemos que bajar el G. ¿Y qué parte del G bajábamos? Era ese G segunda que dijimos que quedaba en cada una de las partes de la empresa. Y también dijimos que para obtener mayor rentabilidad, la otra forma era bajar N. O sea, el N lo habíamos definido como el giro evolutivo del dinero. Y dijimos que era el tiempo desde que era dinero, pasaba a ser mercancía y volvía a ser dinero. Si disminuíamos ese tiempo, lo que estábamos logrando es poner menos plata de mi bolsillo y que ya la inversión se siga pagando con la plata que están poniendo los clientes. Entonces ahora en esta clase vamos a ver cómo hacemos o cuáles son las formas que tenemos para bajar ese G segunda. Entonces vamos a analizar etapa por etapa y veamos cómo se trabaja en cada una. Entonces, comencemos con el tema de hoy. Vamos a ver algunas políticas para ver cómo hacemos para disminuir ese capital circulante, más que disminuir, cómo hacemos para optimizar su dimensionamiento, sin que nos vayamos de mambo en el sentido de no gastar de más. O sea, habrán escuchado en todas las empresas, che, bajen costo, es un poco lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Bajar costo, bajar la inversión, son más o menos sinónimos. ¿Ok? Entonces, comencemos. Las existencias son bienes que la empresa posee para ser vendidos en el curso ordinario de la explotación, un televisor en una empresa de compra-venta de electrodomésticos, una computadora en una casa de computación, un pendrive, un mouse, que son productos que la empresa o existencias que la empresa tiene para ser vendida. Ser consumidos o incorporados en la producción de bienes y servicios que luego serán vendidos al exterior. Una tela en una sastrería. Lo que es lo mismo, podés vender partes, o sea, podés armar computadora y decir, tengo la placa madre, tengo los integrados, tengo el gabinete, tengo, etcétera, etcétera. Para armar una computadora. Ser consumido en el proceso productivo. Por ejemplo, Internet. Por ejemplo, electricidad, que ustedes utilizan mucho. ¿Tá? Eso es lo que se conoce como insumos. ¿Sí? Porque no forman parte de los materiales ni de la materia prima.
Son insumos que nosotros necesitamos para llevar a cabo nuestra producción. Entonces, empecemos a analizar de todo esto que nosotros tenemos, o sea, fíjense, todo esto dice ser vendido en el curso ordinario de la explotación. Nosotros tenemos que tratar, o sea, primero partamos de una base. Cuando viene un cliente, si nosotros nos ponemos como clientes y queremos un producto, vamos a comprar un producto, siempre lo queremos ya. Si no viene y nos dice, no, no lo tengo, voy a ver si lo tengo esta tarde y que esto, se van al de al lado y lo compran el de al lado. Y más con la competencia violenta que hay hoy, te vas al de al lado y lo compras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés que tener cierto stock o ciertas existencias para no perder clientes. Pero ¿qué es lo que pasa? No te podés ir de mambo en la cantidad que tenés, porque eso te aumenta G segunda y te aumenta la inversión, te disminuye la rentabilidad. En los materiales y materia prima del depósito que vos utilizás, tampoco podés tener grandes existencias, porque si vos tenés mucho, también espacio, autoelevadores, estanterías, etcétera, etcétera, con lo cual se te van los costos o la inversión se te va lejos. Los insumos, y che, a ver, si con una internet de 50 megas está bien, ¿para qué querer una de 100? O acuérdense lo que siempre dijimos, che, Steve Jobs empezó en un garage, mejor dicho, en el garage de la casa de los padres. Entonces, no podés empezar a correr si no sabes ni siquiera sentarte. ¿Ok? Entonces, tenés que ir paso a paso en este tema. Entonces, depósito de materiales y materias primas, que en este caso, haciendo el análisis, podemos matar dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque el depósito de materiales y materias primas sería similar o podemos utilizar los mismos conceptos para el depósito de productos terminados. ¿Tá? Por eso aparece entre paréntesis ahí depósito de producto terminado. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son las políticas que tenemos que aplicar? Primero y principal es la política de pagos. ¿Qué queremos decir con esta política de pagos? Que esta política de pagos nos va a ayudar a reducir el famoso N. ¿Cómo? Y el tema es simple. Simple. El tema es que le debo pagar a mis proveedores en un tiempo mayor a lo que me paga mi cliente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Che, me paga mi cliente con 10 pesos, me quedo con la diferencia y con esa misma plata le pago a mi proveedor. Porque si yo le pago primero a mi proveedor, tengo que sacar plata de mi bolsillo. Sí, pero después la recuperás cuando te paga tu cliente. Sí, pero ya la saqué de mi bolsillo. Y la cuestión, insisto, es no sacar plata de tu bolsillo. Si podés administrar la plata de los otros, mejor. Entonces, ¿qué significa la política de pagos? Le voy a pagar a mis proveedores en un tiempo mayor a lo que me pagan mis clientes. Eso siempre lo tenemos que tratar de tener en cuenta, cosa que si yo pago a mi proveedor a 60 días, tengo que tratar de cobrarle a mis clientes en un plazo menor a los 60 días. ¿Ok? Con respecto a la política de inventarios, lo primero que tenemos que hacer es el inventario general. Ojo, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de participar en algún inventario general. El tema no es fácil, no es simple. Los inventarios generales hay que parar la empresa, no lo podés hacer dinámico,
¿Por qué? Porque el inventario es contar. Entonces, tenemos normalmente estos inventarios generales se hacen en las empresas con los cierres de los ejercicios. ¿Qué significa los cierres de los ejercicios? Normalmente los ejercicios son anuales. ¿Y para qué se hace ese cierre de ejercicio? Primero porque te lo exige la FE, primero y principal. Necesitas tener un balance anual de tu empresa. Y ojo, porque ese periodo no hay que hacerlo coincidir con el año calendario. Te me está diciendo por qué, es muy fácil. Si vos lo haces coincidir con el año calendario, cosa que ese periodo te lleve, te cierre el 30 de diciembre, ojo que los cierres de ejercicios son largos, no se hacen en 2 días, se hacen en un tiempo prudencial, un mes mínimo, por abajo las patas. Entonces, ¿cómo es? Si vos lo haces en diciembre, imagínate, pensando en la Navidad, en el Año Nuevo, en el brindis, en el pan dulce, en esto, y encima que hace calor, que te querés ir a la pileta o al mar o al río o a donde sea, y ya estás pensando que en enero te vas de vacaciones, imagínate lo que te puede salir ese cierre de año. Cualquier cosa. Por eso es que hay que tratar de no hacerlo coincidir con el año calendario. Entonces, ¿cómo se hace ese inventario? Se cierra la planta o la empresa, se para y lo que tenés que hacer es empezar a contar. Contás todo lo que tenés. Normalmente se arman varios grupos para que no cuente siempre el mismo, o sea, tenés que hacer por lo menos 2 conteos con 2 grupos distintos. Si te llegara a dar diferencia, tenés que hacer un tercer conteo. No lo podés hacer dinámico, ¿por qué? Porque contaste esto, te lo movieron y no sabes si lo contaste o no lo contaste. Siempre aparecen diferencias. ¿Por qué aparecen diferencias ahí? Robo, rotura, mal vendido, ¿en qué sentido? Habrán visto, por ejemplo, en los supermercados, las cajeras o los cajeros, cuando ustedes pasan, se da mucho con los sobrecitos de jugo, donde todos tienen el mismo precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son 2 de manzana, 3 de mandarina y 4 limonadas. Son 10 en total, o el número que sea. Pasa el de manzana, pone por 10 y cuenta como 10 de manzana. Pero después, cuando vas al inventario, tenés a lo tonto de manzana y no te queda limonada ni te queda mandarina. ¿Por qué? Porque todos lo facturaron como manzana. Y ojo, porque en los supermercados, ustedes que tienen que armar el mismo sistema de facturación es el sistema que da de baja el inventario. O sea, para dar de baja el inventario se lo da a través de la facturación. Todo está concatenado a ese sistema. Entonces, hay que tener cuidado porque aparecen diferencias, las diferencias se van en plata, o sea, che, tengo 10 de más de esto. Si tenés de más, mientras no sea mucha la cantidad, nadie te va a decir nada. Ahora, si es mucha la cantidad, te van a decir, che, ¿qué es lo que está pasando? A lo mejor el sistema está dando mal de baja, hay alguien que lo está cargando mal, hay algo raro. ¿Y qué ocurre? Y a ver, ustedes que son ingenieros o van a ser ingenieros en sistemas, deben saber que los sistemas nunca se equivocan. ¿Es o no es así? ¿Se equivocan los sistemas? O sea, fallan, pero son exactos, digamos. El error es humano. Ojo con eso. El sistema hace lo que vos le decís. Si vos le decís que haga una cosa errónea, no se equivoca el sistema. Te equivocaste vos en programarlo. O sea, siempre el error, salvo que
se te corte la luz o se te baje el internet, pero yo siempre digo lo mismo, agarren una calculadora cualquiera, la calculadora esa de bolsillo si quieren, y pongan 2 más 2 y seguro que todas las veces le va a dar 4. Y si no les da 4 es porque o metieron mal el dedo o se está quedando sin pila. Entonces, ojo con eso, los sistemas no se equivocan. El error es siempre, como dijo recién uno de ustedes, perdón, pero no estoy viendo quién es, el error es humano. Entonces, ojo con eso. Siempre es fácil. Che, mirá, me pagaste de menos. Uy, el sistema se equivocó. No, estúpido, te equivocas, te voy a encargarlo. No me charle a mí. O en el banco. Uy, se equivocó el sistema. Cuando te quieren vender verdura podrida, lo primero que dicen es se equivocó el sistema. Los sistemas nunca se equivocan. O sea, o están mal programados o metieron mal la mano, una de dos. ¿Ah? Entonces, esos inventarios lo que te van a dar una foto de dónde estás parado. Y siempre hay una exigencia con respecto a ese inventario general que hay que hacerlo al cierre del periodo de la empresa. Entonces, hay que hacerlo. Son pesadísimos, son aburridos, son todas las contras que le quieran encontrar y que quieran pensar, lo tienen los inventarios. Pero hay que hacerlo. No hay tutía. El inventario es la comprobación de los productos existentes en el almacén en cantidad y valor. Valorar un stock consiste en multiplicar las unidades existentes por su valor unitario. La dificultad radica en determinar el valor unitario a considerar. Eso es un problema que ya lo vamos a ver en costos. ¿Cómo vamos a darle ese valor unitario que vamos a considerar? ¿Ok? Pero más o menos eso. O sea, lo que van a decir es, che, en stock tenés 10 millones, 5 millones, 8 millones, lo que sea. Y te van a decir, es alto, es bajo, es medio, podés subirlo un poco, bajarlo una barbaridad, te lo van a decir. ¿Tá? Pero fundamentalmente está evaluado en pesos. Y teóricamente, cuando vos cerrás el sistema, decís, bueno, listo. Le decís, sistema, decime todo lo que tenemos, te va a decir, tenés que tener 10 millones. Y de ahí las diferencias, te quiero ver de qué te disfrazás para explicarlas. ¿Ok? Identificación y clasificación. Cuando llega una pieza o un producto o lo que sea, ustedes habrán visto que todos los productos, sobre todo los almacenes, tienen lo que se conoce como un código de barra, que es eso que está ahí. Sí, lo habrán visto y todos los elementos vienen con ese código de barra preimpreso. ¿Lo han visto o no lo han visto? Sí, profe. ¿Qué es ese código de barra? Cuando Primero, va ¿qué es? Sí, un código. qué chistoso. O sea, es el código que le pertenece a un único producto, digamos. ¿Por qué? O sea, es como un identificador. No puede haber repetido, digamos. ¿Y qué significa? Identificar que ese producto se dio de baja de stock. No, ¿eso para qué se usa? Lo que estoy preguntando es, a ver, esperen un cachito. Es como el registro del activo. No, esperen un cachito. Ahí ven, no sé si se ve. Ahí lo ven al código de barra de ese cuaderno. Se ve medio. ¿Lo ven ahí? Estoy tratando de ubicarlo para que se vea. ¿Lo ven ahí? Sí, Ahí se ve. Todos los productos, si ustedes ven, tienen ese código de barra. ¿De dónde sale ese código de barra? Ese código de barra lo da
Sí, eso es para qué sirve. ¿Tá? Comparto todo lo que están diciendo, eso es para qué sirve. Ahora, ese código de barra, cuando vos vas a dar de alta tu producto, que tenés que presentar todas las características de ese producto para darlo de alta, para poder ingresarlo en el mercado, lo tenés que dar ante la Secretaría de Comercio, que se llama de la Nación. Entonces yo digo, bueno, voy a dar de alta un cuaderno. Bien. ¿Dónde lo vas a fabricar? En Buenos Aires. Bien. ¿En qué fábrica? Tal. Bien. Bueno. Vos tenés que darle una identificación que está normalizada. Fíjense acá abajo cómo están normalizados estos números. O sea, pónganse a pensar que cualquier codificación tiene una razón de ser. No es que son números al azar, ¿eh? Cualquier codificación tiene una razón de ser. O sea, cada número que está dentro de ese código de barra tiene un significado. Ven, acá le dice, este 1 tiene una variable logística, el 779 es un prefijo EAN, estos números son de la compañía y artículo, y este el dígito verificador. ¿Qué significa? Normalmente el primer dígito es el país de origen, de dónde se fabrica. Los dígitos siguientes normalmente son la planta, más o menos, que se fabrica. Después hay una cierta cantidad de dígitos que los pone la misma empresa para darle una identificación, y hay un dígito que es el dígito verificador. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en ese cuaderno que yo les mostré, acá está el 7. El 7, si no me equivoco, es Argentina. Después hay varios números más. Y por último, ¿qué es lo que diferencia? Que este es un cuaderno de 80 hojas, como es rayado. A lo mejor el cuadriculado acá tiene un 8. Este es tamaño A4, creo, tiene toda la pinta. Si llega a ser A3, cambia algún número de acá. Con lo cual, fíjense cómo es la cosa. Toda codificación tiene una razón de ser. Si no terminamos, vieron como la publicidad esa de la ferretería, que vienen al tipo y le dicen, che, necesito el pendorcho de... Que el tipo se da vuelta, ¿tenemos pendorcho? No, no tenemos pendorcho. O lo que hacen algunos, tráeme un tornillo así, de este tamaño. A ver, vamos a poner la cámara. Te dicen, tráeme un tornillo de este tamaño. Y vos te vas caminando a la ferretería con los dedos así. Cuando llega el ferretero o el tornillero te dice, ¿eh? ¿Y de qué diámetro? ¿Y qué rosca? ¿Y qué? En cambio, si vos decís, dame un tornillo 10, 28, 35, 48, el tipo te va a agarrar. Y ojo, tienen que hablar los dos el mismo idioma, ¿no? Porque si no, el tipo te va a decir, ¿qué es lo que querés? Si los dos hablan el mismo idioma, el tipo se va a dar vuelta, te va a sacar el tornillo que a vos te corresponde. Tornillo, tuerca, lo que fuera. ¿Está claro? Entonces, todas estas codificaciones tienen una razón de ser. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, eso comparto lo que decían todos, identifica cada producto. Son irrepetibles, cada uno tiene su código de barras, ya vienen impresos o preimpresos, con lo cual eso es un número, es como el número de documento nuestro. Vendría a ser una cosa similar. ¿Sí?
Es una identificación que es el número de documento de ese producto. Ahora bien, ¿qué son? ¿Cómo obtenemos esta barra? A ver, Y el es estándar. tecnológico. ¿Cómo? No, no, no. Sin miedo. No, es estándar, pero no creo que haya sido esa la pregunta que hizo. ¿Qué quiere decir con estándar? Y que está reglamentado, que tiene que seguir eso, digamos. Sí, perfecto. Todo eso es con estos números. Pero ¿qué son estos códigos de barra? ¿Cómo obtengo este código de barra? ¿Y un lenguaje ¿Qué significa eso? que uno introduce el número y el sistema lo genera el código barra que representa ese número para después ser escaneado por el lector? ¿Cómo lo genera? Con un algoritmo lo hago, profe. Se están yendo, ¿ven que se complican la vida? Sirve para agilizar, ¿Cómo? sirve para agilizar. Sí, no, para, ya llegamos para qué sirve. Ya O sea, llegamos en para qué base sirve. al número, que por ejemplo el 1779, en base a ese número, lo que hace el sistema es generar a esas barras en código binario para que después el lector lo escanee y te devuelva. El sistema puede interpretar a qué número se refiere. Pero ese código binario que vos decís, ¿cómo se forma? En base al número que Sí, corresponda. sí. Profe, capaz Esto hay que que tiene acá, registrarse en algún lado y te lo dan en base a no, lo que para ya eso, hiciste. eso es el número, volvemos a lo mismo. Vos te registras en la Secretaría de Industria y Comercio y te dan este número. ¿Está? Pero lo que yo estoy preguntando, ¿cómo obtenemos este código de barra? Comparto lo que dice uno, es la traducción, digámoslo por ahora, de este número, que sirve para que cuando vos pasas el lector láser por acá, te lea este número. Pero ¿cómo sale este código de barras? Este código de barras es una fuente del Excel, que es cara, no es barata, es como el Arial, como el Tiny Roman, como el... Vieron que hay veces que ustedes agarran, eh, ponen este número, cuántas veces deben haber jugado, y empiezan a pasar por todas las bases y esto se va transformando. Se ven, parecen delfines peleando, otro parece no sé qué, otro parece qué sé yo, en función de todo lo que va pasando. Supongo que lo habrán hecho alguna vez, queriendo o sin querer, o jugando o sin querer. ¿Está? Esto es lo mismo. No me acuerdo cómo se llama, yo estaba en una empresa donde lo compramos, y es uy, qué bien que estoy, un idioma, no es un idioma, lo que dije recién, una Fuente. fuente, una fuente de el Excel. Cosa que vos decís, o sea, estos son eh, dos compartimientos, sí, compartimientos del Excel, donde agarrás y le decís, acá le pones, che, copiar como, o sea, copiar, y pones este número acá y lo traducís o lo cambias según esa fuente. Y te parece esto. O sea que esto es una fuente del Excel. Comparto, esto significa este número o se traduce en este número. Cuando vos pasás el lector láser por acá, te aparece este número. Pero esto sale de una fuente del Excel.
Insisto, no me acuerdo cómo se llama, no es barata, no es barata, pero sale de ahí. ¿Para qué sirve todo esto? Un poco con lo que decían recién en el chat. O sea, esto fundamentalmente sirve para agilizar el trámite, perdón, y sobre todo para sacar la mano del hombre de encima. O sea, antes que existieran estos códigos de barra, si vos ibas a un supermercado, pasabas por la caja y la persona que estaba ahí en la caja, ¿qué hacía? Tenía que tipear todos estos números. Imagínate lo que te demoraba en una caja de supermercado. Cuando hoy va y ping, 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 te pasa todo. Inclusive ustedes habrán visto cuando los atienden los chicos, las chicas, los cajeros, agarra cuando no pasa, por ejemplo, sobre todo se da en los frescos o cuando está mojado o cuando está medio ahí complicado de leer, lo que hacen es leer y tipean todo este número y aparece. O sea, lo tipean manualmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes imagínense, pobres chicos, pobres chicas, que tipean toda esta cantidad de números durante todo el día, llega un momento que los ojos le quedan cuadrados. Entonces, por eso, algún genio inventó esto. ¿Para qué? Velocidad, o sea, rapidez y sobre todo certidumbre. ¿Tenés un 100% de efectividad? Y no, nada tiene un 100% de efectividad. Pero seguro que tiene una efectividad mayor que si lo hicieras a mano. ¿Por qué? Porque si vos acá en vez de poner un 9, pones un 8 o pones un 5, es otro producto totalmente distinto. ¿Me explico? Entonces, para eso se identifica el producto con el código de barra. Y hoy, no sé si han visto, hay pistolas que ya vienen con la computadora, no sé si la han visto, hay pistolas de láser que ya vienen con toda la computadora incluida, no sé si la han visto. Yo he tenido la posibilidad de manejar algunas de esas, la verdad que son una belleza, te vienen son un poquito más grandes y te vienen como si fuera un celular, así una pantalla, donde ahí tenés todo el Excel, tenés todo, donde por Wi-Fi vos cargas y por Wi-Fi te va derecho al sistema. O sea, eso es lo que tiene de bueno, que ya si tenés todo conectado con Wi-Fi, no necesitas, o sea, ya el mismo que está ahí en el depósito recibiendo o expidiendo, o sea, o sacando producto, directamente con ese lector láser entra, alimenta el sistema y da de baja o de alta a medida que van entrando. Eso es lo que han hecho, la verdad que los de sistema, el que hizo esto, la verdad que un avance impresionante. Así que, y sobre todo ya hoy, como está, ustedes deben saber mucho más que yo de eso, es mucho más simple y mucho más fácil y más rápido. E insisto, sacar la mano del hombre de encima de esto, que somos todos los moqueros, somos nosotros. ¿Sí? Entonces, lo que haces es identificar todos los materiales a través del código de barra, le das una lectura y empezás a clasificarlos, ¿sí?, para llevarlos al almacén o llevarlos al depósito de producto terminado. Y todos los productos tienen esta codificación. ¿Ok? Incluso hasta podés codificar todo lo que son las posiciones, porque pónganse a pensar que el almacén de un depósito de producto terminado o bien de materiales o materia prima es similar al placar de su casa. ¿Y cuántas veces han dicho
che, ¿dónde están mis pantalones? Vieja, ¿dónde me guardaste el pantalón? Y seguro que lo tenés ahí en algún lugar, pero como tu vieja, o tu mamá, o tu papá, o quien sea, tu marido, tu esposa, quien sea, te acomodó tus cosas, no encontrás más nada. Pero está todo ahí. ¿Por qué? Porque te lo acomodaron. ¿A qué forma? A la forma de ellos, no a la forma tuya. Entonces, imagínense en una empresa cómo se pierden estas cosas si a vos se te pierden las cosas en tu casa y que tenés 5 cosas, 10 cosas, 20 cosas. ¿Está? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ojo con eso. ¿Ok? Entonces, política de inventario, identificación y clasificación. Tenemos que identificar todos los materiales para saber, inclusive cuando haces el inventario es mucho más fácil leer este código de barra que andar viendo cada uno de estos numeritos que son complicados. El control de los materiales. O sea, se considera stock aquella cantidad de producto que se encuentra acumulada en un lugar determinado. Puede ser un lugar fijo o bien en movimiento hacia su centro de distribución. Su función es servir de instrumento de regulación de toda la cadena logística con el fin de conseguir un flujo de materiales continuo. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros ahora en un rato vamos a ver el justo tiempo y el justo tiempo te va a decir cero stock. ¿Qué es lo que pasa si tenés cero stock? Si tenés cero stock, para la planta, para la producción. Si paras la producción, es el peor costo que puede tener cualquier empresa. Hay que hacer lo imposible por no parar la producción. ¿Está? Ya cuando veamos costos, creo que no lo vimos. Creo que lo vimos cuando vimos costos de las empresas, ¿no lo vimos allá en micro? Creo que sí. Algo vimos, profe, sí. ¿Perdón? Que sí, algo estuvimos viendo de costos. Bien. Si no, ya cuando veamos costos lo voy a volver a repetir por la duda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya seguro que varias veces le dije, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, y más en el negocio de ustedes, donde acá en Córdoba no hay mucho stocks de las cosas que ustedes utilizan. Querés andar a Buenos Aires, vas a conseguir mucho más. Ni hablemos de cosas que son importadas, que ustedes están en el negocio, ustedes también utilizan mucho. Con lo cual tenés que pensar que Buenos Aires está 24 horas, Estados Unidos está 30, 40 días, y China otro tanto. Sí, no, quédate tranquilo, mientras más te alejas de la capital, peor es, Ignacio, eso lo tengo claro. Eso lo tengo claro. Mientras más te alejas de la capital de Buenos Aires, ¿no? De la capital federal. Con lo cual, necesitas tener cierto stock para no parar esa producción. Entonces, ese stock lo vas a tener en tu depósito, por eso se encuentra acumulado en un lugar determinado. Puede ser en un lugar fijo, también un depósito, o bien en movimiento. ¿Qué significa movimiento? Que es lo que está yendo a tu planta o lo que salió de tu planta o de tu fábrica o de lo que sea para tus clientes. O sea, de lo que viene de tu cliente, de tu proveedor a tu planta o de lo que salió de tu planta para tu cliente. ¿Ah? O hacia su centro de distribución. O sea, centro de distribución son un tema que se ha utilizado mucho últimamente, sobre todo en los supermercados. No sé si hay algo, ya lo vemos a eso. ¿Sí? Entonces, sirve para regulación de toda la cadena logística, con el fin de conseguir un flujo de materiales continuo. Siempre ese flujo de materiales tiene que ser lo más continuo posible. No debe haber mucho inventario o mucho stock. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los posibles inventarios que existen
dentro de este control de materiales. Lo que es el inventario en tránsito, dijimos que es el inventario que está del cliente, del proveedor a tu planta o de tu planta al cliente. Ojo que es muy fácil perder este inventario. Por eso es que hoy los camiones cada vez se han mejorado más. ¿Qué quiero decir con esto? Y hoy habrán visto que todos los transportes tienen GPS con seguimiento satelital. ¿Para qué? Para decir exactamente dónde está tu producto. Los camiones se han cambiado muchísimo. Antes se cargaban solamente por la cola. Ahora después lo pusieron puertas laterales y ahora tienen directamente lonas donde vos, sobre todo velocidad de carga. Eso es lo que se está buscando, no pérdida de tiempo. O sea, los tiempos muertos es plata y hay que tratar de sacárselo de encima. Entonces hay que hacer todo el proceso lo más rápido posible para que todo fluya de la mejor manera posible. Entonces, podemos tener un inventario en tránsito que se pierde. ¿Por qué se pierde? ¿Por qué digo que se pierde? Porque por ahí te puede agarrar un cambio de turno y la persona o tu cliente o tu proveedor no habló el que salía con el que entraba y vos le preguntás, che, loco, ¿salió la mercadería que yo te pedí? Uy, no sé, esperá que averiguo. Y da la casualidad que los remito, lo que ya se perdieron, bueno, mándamela porque la necesito urgente. Y sale, y ni bien está saliendo, te está llegando el camión que viene porque se había perdido. Entonces duplicás el inventario, plata, gasto, etcétera, etcétera. Se pierde muy fácil ese inventario, entonces hay que tenerlo en cuenta. Después tenemos el inventario de especulación, el que te dicen, che, ojo, que la semana que viene esto aumenta un 10%, entonces vos decís, bueno, especulando con ese aumento del 10%, mandame más para no tener que comerme ese 10% de aumento. Es la especulación con respecto a los posibles aumentos de precio que pueda llegar a tener ese material o esa materia prima o ese producto que estoy comprando. El inventario regular o cíclico, que es aquel inventario, como les dije, che, Buenos Aires está a 24 horas, entonces necesitamos tener un inventario mínimo de 24 horas para no parar la producción. Y para que me llegue el inventario o la cantidad que yo solicité, sin tener que parar la línea. Y por último tenemos el inventario de seguridad. Este inventario lo tenemos por cualquier inconveniente que podamos llegar a tener, o bien porque me consumen de más, o bien porque puede venir un lote fallado, entonces con ese inventario de seguridad cubro ese posible tiempo. Pero fundamentalmente lo tengo por si hay un consumo superior al que estaba estimado. ¿Ok? Esos son los 4 tipos de inventarios que podemos llegar a encontrar en una empresa. ¿Cómo hacemos para manejar esos inventarios? Existe lo que se conoce como el método ABC o el método 80-20, el método, eso lo tienen que haber escuchado, los métodos 80-20. ¿Saben cuáles son los métodos 80-20? ¿No lo han escuchado? Ojo, porque eso es muy normal en la industria y lo tienen que saber. O sea, ¿qué significa? Que el 80% de algo Pareto es eso, ¿no, profe? ¿Cómo, perdón? Pareto, ¿no es eso? Pareto. También se llama como Pareto. ¿Está? También se llama como Pareto. ¿Ok? O sea, el 80% representa el 20 y el 20 el 80. Acá lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver un método ABC. ¿Ok?
¿Qué significa? Ahí en el apunte está con números y todo, pero acá puse, lo copié, pegué, o sea, copié y pegué lo que dice el apunte. Dice, pocos ítems, el 20%, insume la mayor parte de la inversión, 94.1%. Normalmente el 20% anda en el 80%, no es tan grande. ¿Sí? A esos elementos, pocos ítems que me llevan, y ojo porque esto se cumple en todo, este 20% que me lleva el 80% de mi inversión, a estos elementos los voy a llamar que son clase A. Después, los cuales son sometidos a un severo control. O sea, si yo controlo estos elementos que son el 20%, estoy controlando el 80 o más por ciento de mis costos. Entendamos eso. O sea, a esto le tengo que dar un análisis exhaustivo, estar encima de eso, no dejar que se vayan con sobrestocks, ni nada de eso. Porque si yo controlo esto, controlo el 80%. Después tenemos otros artículos que más o menos el 30% inciden en proporción menor. Acá dice 4,7 porque es lo que está en el apunte, insisto, pero este 30% anda en el 15% más o menos de los costos, que eso lo vamos a denominar clase B. Acá ya no le vamos a dar tanta atención como los A, pero tampoco lo vamos a dejar tan por encima. O sea, esto lo vamos a controlar todos los días, a esto lo vamos a controlar una vez cada 15 días, una vez cada mes. Y por último, tenemos una gran cantidad de artículos, el 50%, que tienen una significación, insisto, acá dice el 1,2, pero yo pondría el 5% del total de la inversión, que se lo denomina clase C a esos. Los controles deben ser sencillos y pueden existir, o sea, pueden admitirse excesos de inventario. ¿Por qué? Porque no es mucho el costo que significa tener un sobrestock y sobre todo tampoco es mucho el espacio que ocupan esos artículos, porque estos artículos que son tuercas, tornillos, en el caso de ustedes pueden ser, integrados, si se dedican a producir computadoras. Con lo cual, una cierta cantidad de integrados, ¿qué espacio le puede ocupar? Una cajita chiquita y tienen integrado para 6 meses y no es caro y no tienen problema. Tornillo lo mismo, tuerca lo mismo. Y fíjense una cosa, si viene mi jefe y me dice, che, tenemos que bajar costos. Bueno, como tonto agarro, lo sé. Donde tengo que llamar a un 50% de proveedores, tengo que llamar, molestarlos y todo lo demás, y supónganse que consigo un 10% de descuento en este 50% de materiales. Laburé un toco, porque llamé al 50%, una barbaridad laburé, y bajé el 10% del 5% del total. Chau, chipalito. En cambio, fíjense que si tomo los A, donde llamo solamente al 20% de mis proveedores y logro bajar un 5% de mis costos, estoy bajando el 5% del 80%. Laburé mucho menos y conseguí muchos mejores resultados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que identificar, si alguna vez me toca manejar inventarios, cuáles son los A, cuáles son los B y cuáles son los C. Para tener bien identificado esto y poder manejar de la mejor manera posible mi inversión.
Y con esto lo que estoy haciendo es bajar G segunda. O sea, estoy bajando G. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas? ¿Dudas? Bien. Ahora, con respecto a los pedidos, tenemos dos preguntas a contestar. Una es cuánto con T pedir y la segunda es cuándo con D pedir. ¿Cómo es esto? Si yo tomo un gráfico, nivel de existencia o cantidad de existencias en el tiempo, yo voy a tener que empiezo con una cantidad alta y a medida que va pasando el tiempo se va consumiendo hasta que en un tiempo determinado tengo cero. O sea, ¿qué significa? Che, compro 1 kilo de azúcar, ¿sí? Para que se entienda mejor. Compro 1 kilo de azúcar hoy, voy consumiendo de a 100 gramos por día, por decir una cosa, yo sé que al cabo de 10 días no voy a tener más azúcar. ¿Y qué pasa al cabo de esos 10 días? Tiene que llegar, tengo que ir a comprar otro paquete de azúcar, porque si no me quedo sin azúcar. Y ojo, porque todos somos iguales. ¿Cuándo avisamos que no hay más? Cuando se acabó. O sea, ¿alguna vez a usted le dijeron, vieja, ojo que saco el último poco de café? O ojo que saco el último poco de azúcar. ¿Qué es lo que hacen? Sacan el último poco, se quedan en el molde y cuando vuelven, che, vieja, no hay azúcar, no hay café. ¿Y quién fue el último? Oh, no sé. Todos somos iguales. Difícil que avisemos cuando sacamos el último o difícil que avisemos cuando estamos por dejar sin nada. Difícil, ¿eh? Insisto. Y todos somos iguales. Avisamos que no hay más cuando no hay más. Tarde. Entonces, cuando nos quedamos sin, tiene que llegar otro pedido. Por supuesto, se va consumiendo en el tiempo hasta que tiene que llegar el otro. Esto es lo que se conoce como el diagrama de diente de sierra. En la época mía esto era así como la función logarítmica, la función exponencial y todo eso que deben haber estudiado en análisis. En la época nuestra estudiábamos el diagrama de diente de sierra, que se llama, porque parece como si fuera una sierra. Con lo cual yo tengo dos formas, o sea, puedo pedir mucho en mucho tiempo, o puedo pedir, o sea, pedidos de mayor cantidad, o puedo pedir menos en menos tiempo. Ingenieros, ingenieras, ¿cuál me conviene? Qué silencio. ¿Cuál me conviene? ¿Pedir mucho en mucho tiempo o pedir poco en poco tiempo? ¿Por qué, Ignacio? ¿Por qué decís eso? Genera menos movimiento de logística. ¿Cómo es? Para buscar la mercadería. Claro, o supongo, por ejemplo, costos de envío. Al pedir mucho en un solo envío,
No estás todo el tiempo volviendo a pedir. Si pido mucho, ¿cómo es de nuevo? O sea que básicamente reducir la cantidad de veces que pedís una cosa. O sea, pedís directamente una gran cantidad en una sola tanda, por así decirlo. Ajá. ¿Cómo es esto, Valentín? ¿Qué crees? Depende de si me cuesta más el pedido que almacenar. ¿Cómo es esto? No entiendo. Porque si me cuesta, o sea, si es peor tener almacenados los productos, muchos productos o tener un depósito grande, no me conviene almacenarlos y me conviene hacer pedidos, muchos pedidos más chicos. Pero si el pedido me cuesta mucho, el envío y todo ese tema, me conviene hacer un solo pedido grande. Entonces, no entiendo. O sea, yo lo veo, por ejemplo, no sé, si necesito comprar azúcar, no voy a comprar los paquetitos de azúcar individuales, voy y compro 5 kilos, entonces no tengo que estar todos los días yendo a comprar. Ujú. Entonces, vos vas por la línea roja, digamos. Sí, en ese caso sí. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? ¿Cómo es, Alex? Nunca, jamás en la vida se olviden cuál es la primer respuesta que tenés que dar en economía. ¿Cuál era? Alex, Lo que cueste menos. el que salga más barato. Nunca se olviden de eso. Acuérdense que ya lo vimos cuando analizamos a la empresa. Mayor beneficio. Ergo, siempre la primera respuesta en economía me conviene la celeste o la roja. Sentémonos, analicémoslo y veamos cuál es el que me salga más barato o el de menor costo. Por eso, ¿cuál de los dos me conviene? Ahora vemos. El que me salga más barato. Nunca se olviden de esa respuesta. ¿Estamos? Insisto, hagamos como hacen los abogados. Uy, eso es un quilombo. Es complicadísimo. Déjamelo ver. Tengo que analizarlo. A lo mejor vos ya lo tenés resuelto como sos el abogado. Pero si vos le decís, no, es una pavada, me conviene, te pagan dos mangos. ¿Por qué los abogados siempre salen caros por eso? Porque la complican. No, esto es, oh, no sabe lo que me va a llevar años resolver. Los ingenieros somos cuadrados. No, esto es fácil, lo resolvemos. Y si sí que es fácil, estás minimizando tu laburo y te van a pagar dos mangos. Entonces, ojo con eso. ¿Estamos? Entonces, la primera respuesta es lo que me salga más barato. Bien. Vamos a ver, porque acá tenemos dos problemas. O sea, un poco lo que plantearon varios por ahí, que también planteó uno de los que hablaba, que tenemos un problema. Si pedimos mucho en mucho tiempo, se nos van, a ver si aparecen ahora. Entonces empecemos a analizar costos en función de la cantidad de pedidos. Fíjense una cosa, nosotros vamos a tener un costo de posesión. ¿Qué significa el costo de posesión? Es lo que nos cuesta tener esa mercadería guardada en
nuestra empresa, donde a medida que más pedimos, este costo aumenta. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar espacio. Ojo que el espacio es carísimo. Carísimo el espacio. Un poco lo que les decía recién del centro de distribución. ¿Por qué los supermercados no tienen más depósito? Se habrán visto que ya antes, bueno, ustedes son jóvenes, no se acuerdan. Antes, cada supermercado tenía su depósito. Ahora, ningún supermercado tiene depósito. ¿Por qué? A ver, ¿quién sabe? ¿Por qué existe? Porque reporta más beneficio. ¿Perdón? Reporta más beneficio no tener almacén. ¿Por qué? Sí, estoy de acuerdo. Es real, pero ¿por qué? Los costos de mantener un espacio tan grande son mayores al de hacer varios envíos chiquitos, digamos. No, porque tenemos que utilizar la superficie de venta, es todo superficie de venta. Si vos quitas superficie de venta para poner almacén, estás perdiendo espacio. Y es muy caro el espacio. A veces capaz que en el súper uno podría, por ejemplo, no sé si tiene Coca-Cola atrás, digamos, en lo que sería un almacén, la puede poner adelante y listo. Y maximizar justamente la superficie de venta, como usted dijo. A ver cómo es, no te entendí, perdón. Y hay muchos súper, por ejemplo, sé que el súper que estaba cerca de casa antes tenía, y esas son, y después lo terminaron, digamos, hicieron una obra o lo que sea, y lo que antes era almacén, ahora es parte del propio súper. La única diferencia es que ahora hay góndolas capaz que más grandes, con los mismos productos, pero más veces, digamos. Sí, porque aprovechan, insisto, se aprovecha la superficie de venta. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Centros de distribuciones, que esos centros de distribuciones sí son almacenes. Y desde ahí todos los días o día por medio, como hayan establecido la logística, le mandan a las bocas de ventas. Otra forma de utilizarlo, no sé si lo han visto, que acá empezó Macro, el mayorista, y ahora también el Supermami, no sé si han tenido la posibilidad de ir, que almacenan en altura, o sea, la misma zona de venta es depósito. Entonces, en vez de tener góndolas a la altura de la gente, tienen góndolas para arriba. ¿Lo han visto esos supermercados en estado? Sí, en el Supermami tienen los pallets ahí arriba de los lugares donde está para comprar. Porque ahí tiene el depósito, tiene el mismo depósito. ¿Qué es lo que pasa? Aprovechó el volumen. Aprovechan el volumen. O sea, fíjense, un supermercado tiene, si van al Carrefour, por ejemplo, tiene, no sé, 10, 15 metros de altura. ¿Y cuánto utiliza? 2 metros con toda la furia. Y los otros que quedan arriba y aire. Es muy caro el aire. Che, queda feo el Supermami, entra, es horrible, esos palets, pero ahorra costo. Profe, una consulta. Sí. Siguiendo esa lógica, no convendría que el Supermami tuviese un segundo piso donde aumentes la superficie de venta en vez de almacenar en altura. Yo diría que no, porque son formas, son análisis. Tener un segundo piso fíjate que hay pocos supermercados que tienen 2 pisos, ¿eh? Y yo te diría que en Córdoba que sin ninguno. ¿Por qué? Porque es complicado. Acuérdate que tenés que andar con un carrito. Entonces, si tenés un carrito, tenés que hacer rampas, y las rampas con carrito no son fáciles. ¿Se entiende? O sea, no podés hacer escalera. ¿Cómo haces para subir al segundo piso? Salvo que hagas ascensores. Y son carísimos los ascensores. Y las rampas inclusive son caras. Son caras de instalación y caras de mantenimiento. Entonces, es complicado armar un segundo piso en un supermercado.
que vos me digas un shopping que bueno, que tenés distintos productos, que podés andar con una canastita o llevar las cosas en la misma mano, eso lo discutimos. Pero en un supermercado, cuando vos vas a hacer una compra con un carrito, ¿cómo haces para subir de piso con el carrito? Entonces lo aprovechan para tener stock. O sea, ¿qué es lo que hacen? A la altura tuya hay menos mercadería, o sea, hay menos mercadería por, a ver, vamos de nuevo, hay menos, sí, mercadería por marca, digamos. O sea, tenés toda una fila, qué sé yo, de fideos de tallarines. Cuando los otros tenés góndolas más extensas de tallarines, por ejemplo. Pero tenés para arriba. Entonces aprovechen el volumen. ¿Se entiende? Y poner un segundo piso es muy caro. Muy caro de mantener toda la estructura de ese segundo piso. Tenés que tener un sistema contra incendio interesante. Es muy caro tener un segundo piso. Muy, muy caro. Y no sé si es tan conveniente. ¿Está? Por ahí pasa la cosa. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo nuestro. Si nosotros más pedimos, más costo vamos a tener. ¿Por qué? Y porque necesitamos autoelevadores, sistemas, gente, inventarios, estanterías, etcétera, 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 con lo cual esto se nos va a las nubes. Y siempre todos somos iguales, y lo decimos en nuestro placar, que cada vez tenemos menos espacio. ¿Está? Y si no, pregúntenle a las mujeres. Y lo digo por experiencia propia, tengo 3 en casa. Y no empiecen con ser machistas ni nada de eso. Tienen el placar lleno y dicen, no tengo qué ponerme. Bueno, dejémoslo ahí. Y no tienen espacio. Y ojo, todos nos quejamos del espacio. Todos. Y sobre todo en una empresa, cuando laburo en una empresa. No tengo espacio. Bien. Entonces, mirando del lado de la posesión, el costo, a medida que más pedimos, más aumenta. Ahora, si miramos desde el lado de la rotura de stocks, que es el costo de gestión de pedidos, o sea, como decían antes, llamar menos, mover menos, etcétera, etcétera, y sobre todo el grave problema que tenemos es el costo de parada de línea, que si nosotros pedimos 0, el costo se nos va al infinito. Y si nosotros pedimos infinito, el costo se nos va a 0. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, tenemos un grave problema, o sea, tenemos 2 cosas contrapuestas, porque tenemos 2 costos contrapuestos. Si pedimos poco, el costo de posesión se nos baja, pero se nos aumenta el costo de gestión o el costo de rotura de stocks. Si pedimos mucho, el costo de gestión de stock o de rotura de stock o de parada de línea es bajo, pero se nos va el costo de posesión. Entonces, ¿cuánto pedimos? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál sería la cantidad óptima de pedido? ¿Cuál sería? ¿Qué se les ocurre, ingenieros, ingenieras? ¿Cuánto tenemos que pedir? ¿Por qué? ¿Por qué, Federico? Exactamente. Lo que tenemos que hacer es obtener el costo total.
¿Cómo obtenemos el costo total sumando estos dos costos? Entonces vamos a tener una gráfica de esa forma, donde el costo total sumado el de posesión más el de gestión de pedido, el mínimo costo lo vamos a tener donde se corten ambos costos. Y la cantidad que vamos a pedir va a ser esta cantidad óptima de pedido, que me va a minimizar los dos costos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay que pedir mucho o poco, tenemos que pedir la cantidad que me minimice los dos costos. ¿Ok? Eso es con respecto a cuánto conté pedir. Ahora tenemos un problema. ¿Cuándo pedir? Nosotros dijimos que tenemos un gráfico que empieza acá y a medida que va pasando el tiempo se va consumiendo y tenemos acá. Y sabemos que en este punto tiene que llegar una nueva cantidad para que no quedemos con la línea parada. Entonces, ¿cómo hacemos para ver cuándo llegamos a este punto? Aparece un término en logística que se conoce como lead time, es lea time. O sea, es el tiempo, no tiene una traducción específica al español, por eso se le llama lead time. Es el tiempo que toma cualquier proveedor para entregar su mercadería al cliente. O sea, es el tiempo desde que se solicita la mercadería hasta que la tenés en tus manos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que mi proveedor tiene D días de preparación de pedido. Entonces, como sé que me tiene que llegar acá, me vuelvo estos D días me va a dar una cantidad y me va a decir, cuando llego a 10, tengo que pedir porque sé que en esa cantidad son D días y me va a llegar justo esa cantidad. ¿Se entendió? O sea, yo lo que tengo que tener en el sistema son cantidades que me vayan diciendo dónde estamos parados. Que se vayan poniendo rojo, amarillo, verde, para que me vayan diciendo cuándo tengo que pedir o cómo tengo que pedir. ¿Ok? Pero acá tengo dos problemas. El primero es qué pasa si me consumen a una velocidad menor, donde si yo veo la cantidad de pedido, me llega acá. Si traslado esos de días a esta cantidad de pedido, la nueva cantidad me va a llegar acá, con lo cual me está sobrando stocks, o sea, me estoy sobreestoqueando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me estoy sobreestoqueando porque me llega la cantidad solicitada antes de que yo la necesite. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo solucionamos eso? No se escucha. ¿Cómo solucionamos esto? Cuando voy bien como ingeniero, lo que hacemos la próxima pedimos menos y bajamos el stock. Con lo cual en esta no tenemos problema. El problema se va a dar si en vez de consumirme en esta azul o en esta verde, me consume en esta roja, donde la cantidad de pedido está acá. Si yo paso esos de días en función de esta cantidad de pedido, la nueva cantidad me va a llegar acá. Con lo cual tengo todo este tiempo que no tengo producto, tengo que parar la línea. ¿Qué hacemos? A ver, ingenieros, ingenieras, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto?
Ir y todos ver si se puede dormidos. comprar otro proveedor. ¿Cómo? Ir y ver si se puede comprar otro proveedor que te lo dé más rápido, supongamos, en el día. Si no tenés, Claro, ir, qué sé yo, a un supermercado que lo tienen ahí, no hace falta esperar un tiempo. No sé. ahí Federico dijo algo lógico. ¿Qué pasa? Este no sería el cero nuestro. El cero nuestro, recuerden lo que dijimos, tenemos un stock de seguridad. Este stock de seguridad lo que me hace, en vez de estar cero ahí, voy a estar cero acá. Con lo cual, puedo llegar a cubrir, no sé si todo, gran parte de esto. Pero fundamentalmente lo que hay que hacer es seguir cómo vienen estos consumos para que vos puedas reaccionar. Y sobre todo decir, che, loco, pará, ustedes me dijeron que iban a consumir por el azul y vienen consumiendo por el rojo. Van a seguir consumiendo por el rojo, porque si van a seguir consumiendo por el rojo, ahí sí comparto lo que vos decías, tenés que salir a buscar otro proveedor o apurar a tu proveedor para que te mande más cantidad. Porque sabes que no vas a llegar con lo que tenés. ¿Por qué? Porque tus previsiones o las previsiones que te tiraron son otras. Entonces, con ese stock de seguridad, podés llegar a cubrir gran parte. Y ahí te puede ayudar tu proveedor y enviarte la cantidad que vos necesitas cuando la necesitas. ¿Estamos de acuerdo? Pero fundamentalmente tocar pito para decir, che, loco, ojo, me están llevando por donde no me tiene que llevar. ¿Por qué? Porque cuando si avisas que llegas acá y te quedaste sin, te van a echar. Si vos avisás acá, la decisión es de otro. Y ya por lo menos avisaste. Y te sacaste el muerto de encima. ¿Ok? Un poco para que sepan cómo se manejan las empresas. ¿Sí? Los sistemas de gestión justo a tiempo. Normalmente, ¿duda hasta acá? ¿Quedó alguna duda de lo anterior? Los sistemas de gestión justo a tiempo, normalmente cuando uno habla de justo a tiempo se dice es un sistema de abastecimiento, sin embargo no es así. El justo a tiempo es un sistema de trabajo, no es un sistema de producción, ni de distribución, ni de almacenamiento, ni de entrega, ni de nada. Es un sistema de trabajo que se basa fundamentalmente en 5 ceros. ¿Cuáles son? Cero inventario, los stocks no añaden valor al producto y además impiden aflorar los problemas de la organización. ¿Qué queremos decir con esto? Que los sobrestock generan costos y no valor al producto, con lo cual se te va, o sea, no se lo podés cobrar a tu cliente, entonces vas a perder utilidad. ¿Y por qué impiden aflorar los problemas de la organización? Porque teniendo stock, todos estamos divinos, todos estamos preciosos, pero nadie se calienta o las cosas van todo bien. Y somos todos bonitos, somos todos rubios de ojos celestes, cuando no debería ser así. ¿Ok? Cero averías, o sea, las máquinas no se deben romper, por eso tenemos que hacer mantenimiento preventivo, porque una máquina rota es un tiempo muerto. Cero defectos, las piezas no tienen que tener defectos, tenemos que tener calidad total. Cero papel, debemos eliminar la burocracia, la mano del hombre de todo esto. Por eso es que ahora se aceptan las facturas electrónicas y todas esas cosas que antes no se aceptaban. Y la última es cero retraso, o sea, el producto debe llegar cuando, en tiempo y forma. Por eso es que muchas empresas tienen todos sus
proveedores lo más cerca posible, para que esté lo más cerca posible y llegue lo más rápido posible. Después se agregaron 3 ceros más, donde dice cero desprecio del material. ¿Qué significa? Hay piezas que no están rechazadas, sino es que están no conformes. ¿Qué quiero decir con esto? Le falta un agujerito, le falta alguna rosca, le falta que las podés usar, entonces no lo tenés que tirar. Cero accidente de trabajo, o sea, una persona accidentada es lo mismo que, o peor que una máquina. Con lo cual tenés que, y cada vez las máquinas están siendo más seguras con respecto a los accidentes. Y cero desprecio del personal. Eso, ojo con eso, ¿eh? Normalmente salimos de la universidad, somos los ingenieros, las ingenieras y queremos mandar a todo el mundo y después te tratan mal porque soy el ingeniero y yo como ingeniero soy el ingeniero o la ingeniera y después te llevas mal con todo el mundo. Ojo, porque hay mucha gente que sabe mucho más que vos. Normalmente cuando salimos de la universidad, si no tuviste la posibilidad o no quisiste o lo que fuera de trabajar antes de recibirte, salís como Tarzán. ¿Está claro? Entonces, tengan cuidado con eso. Y hay gente en la calle que a lo mejor no tiene ni segundo grado y conoce mucho más del tema. Habrán escuchado a estos chicos que han desarrollado todos los sistemas, que en sistemas con 6 meses, que hagas un curso de 6 meses, conseguís muy buenos laburos. Ahora van a decir varios, ¿qué hago yo estudiando acá 5 años? Entonces, ojo con eso, ¿tá? Porque hay gente que, insisto, que no tiene ni segundo grado y sabe mucho más que ustedes y lo dan vuelta como una media. Porque ellos tienen la experiencia. La universidad te da conocimiento, no te da experiencia. Son dos cosas distintas. Entonces tengan cuidado con eso. No desprecien a nadie, al contrario. Aprovechenlo para sacarle el know-how, para sacarle todos los conocimientos, para chupar know-how. Y con eso aprendes y vas a avanzar vos. Y no despreciar a nadie. ¿Tá? Nunca te sientas más que nadie, menos tampoco. Ay, se lo digo por experiencia propia. Más o menos en eso se basa el justo tiempo. Por eso es un sistema de trabajo. Fíjense que todos los ceros abarcan todas las áreas de la empresa. No es que se dedique a un área específica de la empresa, ¿sí? Sino que abarca todas. Por eso es un sistema de trabajo. ¿Ok? Piensen que para aplicar un sistema justo tiempo tienen que estar de acuerdo del primero al último, o sea, desde el dueño, gerente general, CEO, llámenlo como quieran, hasta el último de limpieza, guardia, no sé, pónganle el nombre que quieran. Todos tenemos que estar de acuerdo para llevar adelante esto, porque si hay uno que saque el pie del plato, chao, se cae todo. Y sobre todo, ojo, porque mientras más arriba van, menos quieren respetar las cosas. ¿Está? Entonces, tengan cuidado. O sea, habrán visto, y no me quiero meter en política, pero un caso muy patente de esto es lo que pasa en la política. O sea, que, insisto, y no me meto en política, es para que entiendan cómo son las cosas. Che, quédate en tu casa, no salgas para no contagiar y nosotros hacemos joda. En las empresas pasa lo mismo. Ponés, che, no se puede fumar en la empresa y viene el dueño o el CEO fumando. Y después, como le decía al operario que apague el cigarrillo, te va a venir y te va a decir, che, si él fuma, ¿por qué yo no puedo fumar? Ejemplos tontos, pero existen. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos del justo tiempo? Entregar partes y componentes justo tiempo al usuario, lo que por eso se llama justo tiempo. Eliminar todo el despilfarro,
en actividades que no añadan valor al proceso o al producto del proceso. O sea, tenemos que entender que tenemos que analizar que la gente tiene que estar, o todo el proceso tiene que estar funcionando como corresponde. Como dijimos, hay actividades que generan costo. Por ejemplo, el transporte es una actividad que genera costo, o sea que no le genera valor al producto. Pero mal que nos pese, los tenemos que transportar el producto, porque los clientes no lo tenemos al lado de nuestra planta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo más eficiente posible ese transporte, o lo más económico posible ese transporte. Porque no añade valor, añade costo, pero hay costos que son necesarios, por ejemplo, el transporte. Y el tercer objetivo es lograr que las transacciones se hagan con un mínimo de complejidad posible. ¿Cómo es eso? Siempre todos los sistemas, inclusive los sistemas que ustedes diseñan, incluso lo ven con el Excel, con el Word y todo lo demás, trátenlo de hacer lo más APB posible. ¿Saben lo que es APB? Apruebo, boludo. Apruebo. Lo dijeron ustedes. ¿Está? Apruebe bobo. ¿Qué queremos decir con eso? Ustedes habrán visto cuando, cerramos, no va a guardar. El mismo sistema te lo dice. O te agarra y te dice, ¿estás seguro? Entonces siempre hagan con el mínimo de complejidad y siempre, vos viste que en los sistemas, sobre todo en las computadoras, podés volver, podés avanzar, podés... ¿Por qué? Porque tienen que tener la mínima complejidad. Entonces, vean cómo los sistemas son lo menos complejos posible. Ya nosotros somos complejos. Entonces, si nosotros hacemos los sistemas complejos y nosotros que somos complejos, pajarito. Ni te cuento. Entonces, hagan todos los sistemas lo más simples posibles. Sistemas en todo sentido, ¿no? ¿Está claro? No le metan complejo. Nosotros somos complejos. Nosotros somos los que vamos a desgranar todo eso. El área de producción en proceso, hay que eliminar o reducir los stocks intermedios. O sea, hay muchos que encanutan productos o encanutan procesos para laburar menos. Entonces eso hay que tratar de eliminarlo. Estudiar métodos de tiempo, desgraciadamente ustedes no tienen esa materia, o sea, ¿qué significa estudiar métodos de tiempo? Yo siempre hago la misma conclusión. Ustedes tuvieron la suerte de ir un año a la facultad. ¿Cuántos caminos distintos tenés para ir a la facultad? ¿Cuántos caminos tenés? Creo que esto lo dijimos. ¿Cuántos caminos tenés para ir a la facultad? ¿Tanto como puntos de salida? Suponete que estés en tu casa, siempre salgas de tu casa. Un montón, distintas calles, hay miles de caminos. ¿Y por qué vas siempre por el mismo? Porque uno es más rápido. Porque por donde va el bondi nomás. El más cómodo. Porque has hecho un estudio de métodos y tiempos. Siempre ese camino tiene un beneficio. Llámale el beneficio que vos quieras. Porque pasás por la casa del chico o la chica que te gusta, porque es el camino del bondi, y el bondi lo tomás en la esquina de tu casa. O no, o a 2 cuadras, o lo que sea, lo más cerca posible. Porque, qué sé yo, porque es el más corto. Hiciste un estudio de métodos y tiempo. Que un beneficio tenés. Llamar el beneficio que quieras. Pero siempre un beneficio tenés. ¿Estamos? ¿Y cuál es el problema?
¿Qué es lo que pasa? Por eso le dije, traten de hacer los sistemas lo menos complejos posible. Suponete que vas en auto y como está Córdoba ahora cortada por todos lados y te encuentra un corte, un accidente, lo que sea, ¿y qué haces? Tenés que decidir. ¿Y cuál es la decisión que tomás? Y seguir por el camino que está, aunque capaz que sea más lento, o cambiar de camino. Sí, comparto, pero las decisiones que tomás siempre en caliente y apurado son las peores. ¿Cuántas veces habrá tomado una decisión en caliente, apurado, y después que terminó todo dijiste, qué tonto, ¿por qué no habré hecho tal otra cosa? Nos pasa todo. ¿Por qué? Porque mientras más apurado y más en caliente estemos, peor es la decisión que tomamos. Por eso siempre tenemos que tratar de hacer ese estudio de métodos y tiempos, que, a ver, si vos tenés la suerte de salir de tu casa, como vieron como los porteños, o acá en Córdoba también, los noticiosos te dicen, ojo, que hoy los puentes van a estar cortados. Ah, mira, el puente que yo iba a pasar está cortado, entonces me voy por otro. Ya salís y tenés otro tiempo u otros tiempos para analizar por dónde va a pasar. En cambio, si vos no te enteraste, te clavás ahí en la fila y decís ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso se hacen los estudios de método y tiempo. Establecer el lote económico de fabricación, eso insisto, ustedes no lo estudian, pero habría que hacerlo, o sea, cuando tenés un lote económico, o sea, cuánto me conviene fabricar, qué cantidad. Siempre existe un lote económico por pedido, por cantidad de gente, por varias cosas que hay que analizar. Eso es con respecto al área de producción. Y el área de comercialización es un tema simple. Mi consejo, mi advertencia, hasta que no lo tengan muy claro, no se pongan a financiar. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes tienen que vender un producto, véndanlo a través, o sea, vayan y véndanselo a un banco y que los bancos que son los especialistas en financiación se larguen con eso. ¿Por qué? Porque a ustedes lo que les interesa, vieron que hoy, si ustedes sacan un crédito, compran algo, con la tarjeta de crédito, por ejemplo, compran algo, ustedes no se lo pagan al local, se lo pagan a la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito son las que conocen ese tema. No, espera Ignacio, ahora te explico. Si vos vendés algo, lo vendés a través de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito te va a pagar menos, no te va a pagar el total, pero te va a pagar todo. Y después la tarjeta de crédito se encarga de cobrarle a ese tipo. Y vos ni te enterás, ni te interesa, ni sabés de qué se trata. ¿Se entiende lo que digo, Ignacio? Por eso voy para ese lado. No, o sea, después de un tiempo que vos conocés cómo financiar y todo lo demás, y te haces tu espalda y te haces, ahí ya es otro tema. Ojo, hay mucha gente que ya no vende sistemas, son financistas que a través de los sistemas. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron a todo ese camino y hoy, a ver, ustedes saben que McDonald's ya no vende hamburguesa. McDonald's es un negocio inmobiliario. ¿Sabían eso? Vende franquicias. Entonces, está bien, Sí, pero te vende la más que franquicia. nada, es más que nada un negocio inmobiliario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ya vas conociendo distintos negocios, te podés ir metiendo, pero si no lo conoces, no trates de financiar porque ahí es donde te clavas. Financia a través del banco. Si ustedes quieren comprar un auto, por ejemplo, en cuota, no le van a pagar a la concesionaria, le van a pagar un banco. El banco le paga a la concesionaria, el banco te paga a vos. Y el banco se encarga de financiar, que son los que están con eso. O sea, metete en tu negocio. Si tu negocio es el sistema,
hace sistema. Si lo vendés por tarjeta de crédito, de débito, por crédito, por lo que sea, dáselo al banco. Insisto, después de un tiempo que vos le encontrés la vuelta, te hagas tu espalda, ahí hacé lo que quieras. Pero de entrada no te metas en eso. Porque ahí es donde te la vas a pegar. ¿Está claro? Tratar de cobrar, o sea, podés hacer planes de pronto pago. Vieron que hay algunos que te hacen descuentos si pagas de contado, etcétera, etcétera. Eso es todo área de comercialización. Esto es muy especial, con lo cual más o menos lo que les quiero decir es eso. No se metan a financiar si no conocen del tema, porque ahí es donde se clava. ¿Dudas? Ninguna, profe. ¿Dudas? Bien. Acuérdense que el viernes que viene, el viernes tienen conmigo. ¿Estamos? O sea, tienen que entrar de nuevo en este Zoom. ¿Sí? Vamos a arrancar con costo. ¿Está? La semana que viene, el martes es feriado y después tienen con Agustín. ¿Ok? Estimados y estimadas, nos vemos, nos escuchamos, lo que sea. Nos vemos, profe. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Nos vemos, Profe. profe.